Existe una teoría entre los fans que reinterpreta por completo la trilogía de El Hobbit dirigida por Peter Jackson. Según esta idea, las películas no representan los eventos reales de la historia, sino la versión escrita por un Bilbo envejecido, ya muy alejado del viaje original. Todo comienza con una observación clave. En la Comunidad del Anillo, vemos a Bilbo escribiendo el libro rojo de la frontera del oeste desde Bolsón Cerrado, justo antes de su partida. Después de dejar el Anillo Único, empieza a envejecer rápidamente, y su memoria ya no es tan clara como antes. Más adelante, en Rivendell, Bilbo sigue escribiendo el libro, pero ahora luce mucho más viejo. Esto da pie a la teoría. La idea central es que las películas de El Hobbit son la versión de los hechos que Bilbo escribió ya entrado en años, afectado por el paso del tiempo y por haber llevado el anillo durante décadas. Como cualquier persona mayor, su memoria podría fallar en detalles importantes o incluso llenar vacíos con lo que cree recordar. Esto explicaría muchos elementos polémicos de las películas. Los orcos con diseños distintos, la relación entre Tauriel y Kili, algunos enanos, como Thorin, Fili y Kili, aparecen más jóvenes y heroicos, quizás idealizados por Bilbo en su relato. Según esta teoría, un viaje inesperado es la parte más cercana al recuerdo original, más contenida y fiel al tono del libro infantil. Pero a medida que Bilbo avanza en su escritura y el desgaste del tiempo lo afecta, el tono se vuelve más épico, más fantasioso y menos preciso, convirtiendo lo que fue una historia íntima en una gran leyenda cinematográfica. Existe una teoría oscura y poco discutida. La idea de que Grima Lengua de Serpiente no fue corrompido únicamente por la manipulación de Saruman, sino por un anillo de poder creado específicamente para él. Sabemos que Saruman dedicó siglos a estudiar los anillos de Sauron, obsesionado con descifrar sus secretos y con la ambición de igualar o incluso superar al Señor Oscuro. El propio Gandalf señala que en Orthanc se guardaban manuscritos, tratados y conocimientos ancestrales sobre estas reliquias. Si Saruman logró aprender lo suficiente, ¿no es posible que intentara forjar un anillo menor, diseñado no para dominar reinos enteros, sino para corromper la mente de un solo hombre? La víctima perfecta sería Grima, un consejero de Rohan, ambicioso, débil de carácter. Un hombre que ya tenía las grietas necesarias para que la corrupción penetrara en su corazón. Con un anillo creado por Saruman, Grima no solo habría caído bajo el hechizo de su amo, sino que también habría perdido cualquier capacidad de redención. Este detalle explicaría por qué la influencia sobre él parecía tan absoluta, casi imposible de romper. Al final, la figura de Grima Lengua de Serpiente no sería solo la de un traidor humano, sino la de un hombre cuya voluntad quedó sellada en un pequeño anillo, prueba del retorcido ingenio de Saruman. Una teoría que, aunque no se especifique en los escritos de Tolkien, convierte su papel en la historia en algo mucho más trágico y siniestro. Entre las teorías más curiosas y extendidas sobre El Señor de los Anillos, está la que asegura que la famosa hierba de los hobbits era marihuana. La teoría se basa en varios puntos. En primer lugar, el hábito constante de hobbits de fumar en pipa, acompañado casi siempre de escenas de calma, risas y momentos de aparente despreocupación. A los ojos modernos, la asociación con el cannabis resulta inevitable, y más aún cuando algunos lectores interpretan que las risas contagiosas o el ambiente relajado de los personajes tras fumar pueden ser guiños velados a otra hierba más especial. Pero, ¿qué decía Tolkien al respecto? En la Comunidad del Anillo, Tolkien describe la hierba de los hobbits como una variedad de tabaco que ellos mismos cultivaban. El propio Tolkien nunca insinuó que se tratara de marihuana ni de ninguna otra sustancia psicotrópica. Para él, la hierba era un detalle pintoresco que conectaba a los hobbits con la vida tranquila del campo inglés, en clara alusión al tabaco que él mismo consumía en pipa. Así que, Tolkien lo dejó claro. La hierba de los hobbits es tabaco, y no hay nada en sus escritos que sugiera otra cosa. No solo la literatura, el cine o los videojuegos han tomado inspiración de El Señor de los Anillos. Incluso el mundo de los virus informáticos ha usado nombres y frases del Legendarium de Tolkien
para crear algunos de los malwares más inquietantes de la historia digital. Uno de los más conocidos es el virus Frodo, también llamado 4K. Apareció a finales de los años 80 y era un stealth virus, diseñado para infectar archivos .com y .exe en MS-DOS. Lo más perturbador es que se activaba cada 22 de septiembre, fecha del cumpleaños de Bilbo Bolsón. Ese día desplegaba el mensaje Frodo Lives, un guiño directo al personaje Hobbit, aunque en muchas variantes terminaba por congelar o dañar el sistema. Años después, se descubrió un malware de espionaje tan sofisticado que fue bautizado como Project Sauron. Su función era permanecer oculto durante años, recolectando información sensible de gobiernos e instituciones, como un ojo que todo lo vigila desde las sombras. El nombre no pudo ser más adecuado. Un virus invisible, que lo observa todo, pero que nadie logra detener fácilmente. Y finalmente, está el curioso You Shall Not Pass virus, un hijacker que secuestraba navegadores. Bloqueaba el acceso a páginas como Google, YouTube o Facebook, redirigiendo al usuario a una página estática donde aparecía Gandalf en la famosa escena del puente de Khazad-dûm, junto a su frase inmortal You Shall Not Pass. Una broma digital que convertía una línea épica en un mensaje frustrante para los usuarios atrapados. Estos virus demuestran cómo la sombra de la Tierra Media incluso alcanzó el mundo cibernético. Una de las polémicas menos conocidas alrededor de El Señor de los Anillos tiene que ver con la Alemania postguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país mantenía una estricta censura respecto a todo aquello que pudiera asociarse con ideologías extremistas o con símbolos que recordaran al nazismo. El problema con la obra de Tolkien es que, para algunos críticos de la época, ciertos elementos podían interpretarse como alegorías políticas. La lucha entre razas diferentes, la obsesión de Sauron por dominar a todos los pueblos libres, o incluso el retrato de una guerra total que recordaba a los conflictos europeos recientes. Aunque Tolkien siempre dejó claro que su obra no era una alegoría de la Segunda Guerra Mundial, algunos sectores en Alemania pensaban lo contrario. Por ello, durante un tiempo, El Señor de los Anillos se volvió incómodo y hasta se llegó a prohibir su circulación en ciertos círculos académicos y escolares de Alemania Occidental. Se temía que pudiera ser interpretado de forma ideológica o que su imaginario bélico y sus discursos sobre poder y dominación fueran mal utilizados por grupos radicales. Con el paso de las décadas y el cambio generacional, la situación se relajó. Hoy en día El Señor de los Anillos se publica, se estudia en universidades alemanas y es una de las sagas más leídas también en ese país. En los años 70, antes de que Peter Jackson siquiera soñara con filmar El Señor de los Anillos, Hollywood estuvo a punto de darnos una versión radicalmente distinta. El director John Boorman, famoso después por películas como Excalibur y Deliverance, trabajó en un guión que pretendía condensar toda la trilogía en una sola película. Pero el resultado fue algo muy alejado del espíritu de Tolkien. El guión de Boorman estaba cargado de sexo, drogas, alcohol y elementos psicodélicos propios de la contracultura de la época. En sus páginas se incluían escenas de Frodo y Galadriel, compartiendo un vínculo erótico, tensiones sexuales entre Sam y Frodo, y visiones oníricas con un aire de alucinación. La compañía vivía pasajes que parecían más sacados de un viaje lisérgico que de una historia de alta fantasía. Los enanos eran retratados con un humor grotesco. Gandalf se comportaba como un chamán, y la magia del anillo adquiría tintes casi de sustancia adictiva, como si fuera una droga. La intención de Boorman era hacer una cinta que dialogara con la juventud de los años 70, marcada por la psicodelia y la rebeldía cultural. Pero lo que consiguió fue un libreto que se alejaba por completo del tono épico y mitológico de la obra original. El proyecto finalmente fue rechazado. Se consideró demasiado arriesgado y prácticamente imposible de adaptar fielmente en una sola película. Sin embargo, ese guión todavía circula como uno de los intentos más extraños y polémicos de llevar la Tierra Media al cine. En 2012 se desató una controversia enorme dentro de la comunidad de mods. Un grupo de fans llamado MERP
Middle-earth Role-Playing Project estaba desarrollando un mod de The Elder Scrolls V, Skyrim, que convertiría el juego en una experiencia ambientada en la Tierra Media. La idea era ambiciosa: paisajes de Rohan, ciudades, misiones relacionadas con la Guerra del Anillo, todo con fidelidad al lore de Tolkien. El mod era gratuito, hecho por voluntarios, sin ánimo de lucro. Sin embargo, en julio de ese año, Warner Bros. Envió una carta de cese y desista al equipo de MERP. La carta indicaba que MERP debía detener todo el trabajo en el proyecto. Su argumento principal era que, aunque fuese gratuito, el mod implicaba usar la propiedad intelectual, IP, de El Señor de los Anillos, incluidas ubicaciones, nombres, motivos visuales, etc., lo cual Warner Bros. Había licenciado para videojuegos. Los modders de MERP intentaron negociar. Propusieron varias modificaciones para evitar infringir derechos o para limitar la distribución. Incluso ofrecieron cambiar nombres o evitar el uso de gráficos específicos. Y también propusieron mantener el mod privado o liberar solo ciertos componentes. Pero Warner Bros. Rechazó esas propuestas. Al final, el proyecto MERP fue detenido. Los desarrolladores cumplieron con la orden de Warner Bros. De cesar el mod. Muchos fans firmaron peticiones para que Warner permitiera al menos una versión modificada del mod. Pero hasta donde se sabe, no se logró continuar oficialmente con el proyecto. Durante la filmación de la trilogía de El Señor de los Anillos, no todo fue magia de fantasía y paisajes épicos. Muchos miembros del reparto y del equipo sufrieron golpes, caídas, cortes y secuelas físicas que dejaron huella. Aquí algunos de los más conocidos. John Rhys Davies, Gimli, sufrió las peores consecuencias con el maquillaje. Las prótesis de su rostro estaban hechas con adhesivos tan fuertes que al retirarlas cada día se arrancaba piel de sus párpados. Con el tiempo, desarrolló una inflamación crónica que lo obligaba a descansar días enteros porque literalmente ya no tenía piel donde pegar las prótesis. Viggo Mortensen, Aragorn, es famoso por aguantar varias lesiones. Se rompió 2 dedos del pie al patear un casco de orco. Lo hizo mientras actuaba la escena y el dolor real se incorporó a la actuación. En otra ocasión, durante la batalla de Helm's Deep, también perdió un diente en medio de un combate. Orlando Bloom, Legolas, sufrió varias costillas rotas tras caer de un caballo. A pesar de eso, siguió filmando durante días, aunque con dolor considerable. Sean Astin, Sam, también tuvo un accidente memorable. Durante la Comunidad del Anillo, en la escena cuando Sam corre hacia Frodo sobre el agua, Astin pisó una rama bajo el agua que le cortó el pie, provocando una herida profunda con bastante sangre. Estas dificultades demuestran que aunque las películas de fantasía parezcan mágicas, la producción detrás puede exigir mucho físicamente a los actores y al equipo. Hay sacrificios de comodidad, de salud, de exigencia física real. Muchas escenas se filman con dolor, con riesgo, con incomodidad constante. Entre las teorías más fascinantes y perturbadoras que circulan entre los fans está la idea de que la Tierra Media no es un mundo mítico separado del nuestro, sino un futuro postapocalíptico de la propia Tierra. Esta teoría nace de algo que el mismo Tolkien escribió en sus cartas y apuntes. Él decía que la Tierra Media es, literalmente, nuestro planeta, pero en una época imaginaria del pasado remoto. Sin embargo, algunos fans invierten esta idea y sugieren que en realidad se trataría de un futuro lejano después de un cataclismo global. La base está en las ruinas y rastros de civilizaciones antiguas que aparecen en el Legendarium. Los Dúnedain, por ejemplo, son los descendientes de Númenor, un reino hundido que recuerda a un imperio tecnológico destruido. Las enormes ruinas en lugares como Osgiliath, Amon Hen, o incluso las tierras del norte, parecen restos de civilizaciones mucho más avanzadas que las que se muestran en la historia principal. Los orcos, según esta visión, no serían criaturas fantásticas creadas por Morgoth, sino humanos mutados tras guerras nucleares o desastres biológicos. Los Balrogs, dragones y otras entidades se reinterpretan como armas biotecnológicas o energías desatadas en ese mundo arrasado. Incluso el poder del anillo único podría verse como una metáfora de tecnología olvidada.
demasiado peligrosa para ser comprendida. Pocos lo recuerdan, pero a mediados de los 2000 se dio una tensión silenciosa entre Peter Jackson y Electronic Arts, la compañía que en ese entonces tenía la licencia exclusiva para crear videojuegos basados en El Señor de los Anillos, que fueron éxitos comerciales. Pero según reportes de la época, Jackson estaba profundamente molesto con Electronic Arts. Él sentía que no le permitían suficiente participación creativa, a pesar de que los juegos usaban directamente su visión cinematográfica, actores y diseños visuales. Para él, los juegos eran simples productos de marketing, lejos del espíritu con el que quería que se expandiera la Tierra Media. Cuando llegó el momento de desarrollar el videojuego de su película King Kong en 2005, Jackson rechazó a Electronic Arts y decidió trabajar con Ubisoft. Ubisoft le ofreció una colaboración mucho más cercana, hasta el punto de que el propio Jackson calificó el juego de King Kong como la adaptación interactiva definitiva de una de sus películas. Poco después, en 2008, la licencia de Electronic Arts expiró. Y aquí entra la parte interesante. En lugar de renovarla, los derechos para los videojuegos de El Señor de los Anillos pasaron a Warner Bros., que en ese entonces ya era dueño de New Line Cinema. Esto significó que Warner podía crear videojuegos directamente, sin intermediarios, lo que eventualmente llevó a proyectos mucho más ambiciosos y creativos como Middle-earth, Shadow of Mordor y Shadow of War. La teoría dice que la molestia de Jackson con Electronic Arts no solo influyó en su decisión de escoger Ubisoft para King Kong, sino que también pudo pesar en el camino que llevó a Warner a no renovar con Electronic Arts. Aunque oficialmente se trató de una cuestión de licencias que vencieron, es plausible que el descontento del propio director de la trilogía más taquillera de su tiempo haya tenido un rol simbólico en ese cambio. A estas alturas, ya no es ningún secreto que The Rings of Power ha sido una de las adaptaciones más criticadas del universo de Tolkien. Desde su lanzamiento, muchos fans sintieron que algo no cuadraba. Amazon, al ver la tibia recepción inicial, intentó impulsar la serie contratando influencers para generar expectativa y atraer al público joven y casual. Sin embargo, esta estrategia no tuvo el impacto que esperaban, y es que por más efectos bonitos y presupuestos millonarios, la serie carece de alma, de una historia sólida y, sobre todo, de respeto por el legado de Tolkien. Fue una producción que muchos sintieron hecha con prisa, sin comprender realmente la riqueza y profundidad del material original. Con la llegada de la segunda temporada, la estrategia de promoción se intensificó. Varios canales, tanto especializados en Tolkien como externos, fueron contactados por Amazon para asistir a premieres locales. Y aquí entra una teoría que ha comenzado a circular entre creadores y fans por igual. Se dice que Amazon pidió a algunos influencers firmar contratos comprometiéndose a dar reseñas positivas. Aunque esto no está confirmado oficialmente, tras el estreno varios creadores comenzaron a publicar videos y directos defendiendo la serie con argumentos forzados o poco coherentes, lo que solo alimentó aún más las sospechas. Gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Muy pronto llegará la siguiente parte, pero debemos advertirles desde ahora, será solo para mayores de edad. Lo más oscuro, aterrador y perturbador lo hemos dejado para el final. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros al prepararlo. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.